Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Qué grato es volver a encontrarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Les cuento que vamos a tener un recorrido, un viaje extraordinario en esta temporada. Las etapas familiares, los ritmos de la vida, las claves para la unidad familiar, familias de fe que tienes en tu casa. Hay temas que sin duda nos van a impactar. Así que bienvenidos de nuevo a su programa. Estamos orando por ustedes y les recordamos que cada día podemos crecer en el conocimiento de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Iniciamos con un tema importantísimo en los ritmos de la vida y tenemos un invitado especial, es el pastor Daniel Ospina. Pastor, bienvenido. Gracias por volver a acompañarnos. Qué gozo estar juntos para compartir un tema que para mí es maravilloso. No solamente porque tengo una familia, porque tengo hijos, sino también porque durante los últimos 25 años he estado desempeñándome, además de pastor, como consejero de familia. Así que este tema me gusta, me apasiona y sé que vamos a disfrutarlo mucho. Etapas de la vida, ritmos de la vida, sin duda experiencias extraordinarias que nos han impactado. Así que, pastor, vamos a abordar entonces el tema. Comencemos pues hablando de cómo todo esto se origina en el principio. Cuando la palabra del Señor me habla del principio, lo primero que me dice es que Dios trajo a la existencia lo que hay y por lo tanto tiene el control y el dominio de todo lo que hay. ¿Es el dueño? Y a mí me alegra eso porque entonces las situaciones familiares y las crisis de la familia no están fuera de control. Hay alguien que tiene el control, hay alguien que lo creó todo, hay alguien que hizo la familia y sabe cómo funciona la familia y gracias a su infinito amor nos ha escrito ese manual de la familia, la palabra de Dios, que haríamos bien en sentarnos como familia y escudriñarla cada día. Lo que usted acaba de decir no puede pasar inadvertido. Cuando miramos ese primer capítulo de la Biblia, Génesis, encontramos que hay un Dios todopoderoso. El primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿cómo la saca del caos? Está desordenada y vacía. ¿Cómo no podrá ayudar las familias en los momentos más difíciles? Con toda seguridad, ese Dios que creó las estaciones, ese Dios que hizo el día y la noche, se tomó el tiempo para hacer todas las cosas en un momento específico. Así como la vida tiene etapas, así como el matrimonio tiene etapas, Dios no puso todo en un solo día. Si ustedes miran bien los días de la creación, se dan cuenta que el primer día de la creación es la preparación del espacio para lo que va a poner en el cuarto día, que es crea la expansión y luego pone el sol, la luna y las estrellas. Luego crea la naturaleza y entonces pone todos los animales en esa naturaleza. Así que a Dios nada lo toma por sorpresa. Él conoce tu hogar, conoce tu vida, conoce las etapas por las que estás pasando y el que hizo todas las cosas en el comienzo está contigo para ayudarte y bendecirte hoy. Y es interesante saber que Dios demuestra que la primera ley del cielo es el orden. Desordenada y vacía, usted lo dijo, primero ordena y luego llena. Eso es lo que Dios hace en tu vida, pastor. Claro que sí, hablando y aplicándolo a la familia, a los hogares, es triste pensar que hay padres de familia que no saben dónde están sus hijos, no saben por dónde se fue la plata, no saben en qué se fue el tiempo, no planean, no tienen un proyecto de vida, pero Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que tiene un sinnúmero de consejos para que nosotros podamos, por la gracia del Señor, tener vidas ordenadas y hogares ordenados, que es lo mejor, para que Dios esté con nosotros. Hay algunas citas que dicen que Dios no está en donde está el desorden y que los ángeles no se deleitan en donde no hay planificación. Este punto de partida daría para hablar bastante, pero tenemos otros aspectos. Pero yo quisiera destacar cómo finalmente la palabra dice: y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Dejarás en tu vida que el Señor pueda decir lo mismo de tu vida? La familia es un regalo maravilloso de Dios y Dios lo hizo bien hecho. A veces uno se encuentra con parejas que piensan que todo es una equivocación,
pero realmente cuando uno ve que a partir de todas las etapas de la vida, veo la mano del Señor, a pesar de nuestras equivocaciones, corrigiendo y guiando, nos damos cuenta que ese Dios que organizó todo en el comienzo, todavía puede organizar hoy lo que aparentemente está en el caos. Así que tu familia, tus problemas y los míos tienen solución en la poderosa mano de Jesús. Y hablando ya de los ritmos de la vida, la Sagrada Escritura nos habla de que hay tiempo de nacer, que el niño viene, es bendecido, que la esposa fue bendecida, que los hijos bendecidos. Hablemos de esas etapas variadas y diferentes para cada persona, porque para todos no son igual. Pastor, no deberíamos sorprendernos de que haya cambios, no deberíamos sorprendernos de que haya diferencias, porque Dios es un Dios variado. ¿Qué tal que todas las flores fueran moradas? ¿Qué tal que todo en el universo fuera de un solo color? ¿Qué tal que Dios hubiera creado puros hombres o puras mujeres? O que hubiera puesto a todos los seres humanos de 1,72 m y nadie fuera de otro tamaño. Pero el hecho de que haya diferencias, el hecho de que haya etapas, eso nos habla de crecimiento, nos habla de progreso, nos habla de un Dios que no está estático, sino un Dios que crea, que se recrea y que se deleita en ver cambios para bien en la vida de sus hijos. Así que cuando decimos, no es que usted es muy diferente a mí, realmente vale la pena que seamos diferentes porque usted viene a complementarme. Correcto. Porque yo tengo algo que aportarle a tu vida y usted tiene mucho que enseñarme a mí. Así que vivan las diferencias. Bueno, y a propósito de eso, es algo que los entendidos destacan a las parejas cuando hay estos seminarios, porque a veces queremos que el otro sea igual. Dios nos dio individualidad, no hay en el mundo dos personas iguales. Por lo tanto, alguien decía que en esa asociación que tenemos con los otros seres humanos necesitamos tolerancia, simpatía y dominio propio. No somos iguales. Pastor, qué interesante pensar que las diferencias nos enriquecen. Correcto. Y que los diferentes ritmos de la vida son momentos de maduración, de crecimiento y de aprendizaje. Ocasionalmente una pareja viene y nos dice, es que mi esposo cambió, es que mi esposo no es el mismo. Por supuesto que no es el mismo, está pasando de una etapa a otra, pero esa etapa de pasar de una etapa a otra no quiere decir que el tipo se murió, se desapareció o me lo cambiaron por otro. Simplemente está viviendo unas circunstancias distintas que yo tengo que entender y que sin lugar a dudas vienen a enriquecer la relación cuando hay compromiso, cuando hay comprensión. Y tomemos esto de las diferencias como una oportunidad muy linda de poder bendecir a otros, de compartir lo que el otro no tiene, pastor. Imagínese usted qué rico. ¿Qué tal que en la tierra todos fueran panaderos? No, el zapatero lo enseña al panadero, o la mujer le enseña al hombre, los padres le enseñamos a los niños le enseñan a los tíos, y el que está en la primera etapa le enseña y aprende del otro que está en otra etapa diferente de la vida. Yo a veces pienso en el juicio de Dios, cómo el Señor en su misericordia va a juzgar, siendo que todos estábamos en una etapa diferente. Correcto. El Señor va a salvar al niño que estaba en preescolar, pero también va a salvar al joven que estaba en su momento difícil, pero también va a salvar al maduro y al abuelito que creía que ya lo sabía todo, al que apenas lo está conociendo, pero al que era el doctor en teología. Dios entiende las diferencias, Dios nos acepta como somos, pero lo más lindo, tiene poder transformador para hacer de nuestra etapa una etapa hermosa de la mano de Dios. Es interesante esos aspectos y hay mucho también para decir, porque el texto bíblico dice que la gloria de los jóvenes es esa juventud, esa es su fuerza, y que la hermosura de los ancianos es su vejez. Todos tienen algo para aportarnos y decirnos. Pero aquí hay algo interesante que nos va a introducir en un tema muy importante, que es lo inesperado. Y es que el salmista dice que hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Job. Es cierto, un personaje. Pastor, la vida es golpeada por situaciones que llegan cuando no las esperamos. Todos tendemos a sufrir cambios en la vida, y es que la vida cambia en un segundo. Usted está en este momento en una circunstancia y le traen una noticia. Te quedan 20 días de vida porque tienes una enfermedad incurable. Y en ese instante todo cambia. Totalmente. Usted se da cuenta de que esos 20 días tiene que mirar qué va a hacer,
pero ¿qué tal si te traen una noticia? Lo que más amas se acaba de accidentar y se murió, y en un instante cambia. Y eso de los cambios que vienen en alguna medida como resultado del amor de Dios, porque los cambios no son solamente resultado del pecado, son Dios, un Dios que crece, un Dios que enseña, un Dios que permite cambios para que maduremos y para que lo conozcamos mucho más. Usted se imagina que ya lo supiéramos todo. Usted se imagina que estuviéramos en una circunstancia, no, pues ya yo me lo aprendí todo, yo no tengo nada que crecer. Pero esos cambios nos permiten. Y cuando llega lo inesperado, sí que hay crecimiento. Cuando aprendemos a madurar en base a lo inesperado, nos damos cuenta que lo inesperado nos permite una madurez o lecciones que nos demoraríamos mucho tiempo para aprendernos. Y entonces aquí está el caso de Job. Y este caso de Job, pastor, es interesante. Espiritualmente iba bien. Un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre con buenas propiedades, con buenos hijos. Y de pronto, en el momento en que todo parece que anda bien, sucede lo inesperado. La vida nos cambia, las etapas nos cambian y requieren cambios, requieren pasar de aquí a allá, como cuando tú pasas de este lado del río al otro lado, ya no estás allá, ahora estás acá, del otro lado en una del río. circunstancia. Claro. Usted encuentra a Jesús diciéndole a los apóstoles, vamos al otro lado del mar porque hay otra obra y otras personas para encontrarnos. Y aquí encontramos a un Job pasando de todo en orden, de todo manejado, a un momento donde aparentemente no tiene nada. El mundo cree que lo tiene todo controlado. Tengo seguro para la casa, tengo seguro de los hijos, seguro de la educación, seguro del carro, ¿no? Y seguro para todas las cosas, y en un momento dado todo se viene abajo, porque en este pequeño paréntesis del pecado los seres humanos sufrimos eso. La gloria que tenemos es que hay uno que está por sobre todas las cosas y aún en lo inesperado está conmigo y me da la victoria. Y pastor, aquí surge una pregunta. Viene, eso sí, en el momento en que menos esperamos lo inesperado, pero la pregunta es, ¿cómo nos podemos nosotros sentir bien o mejor? ¿Cómo manejar ese momento tan difícil? Usted encuentra a un Job que lo tiene todo, pero lo pierde todo. Y en la mitad del libro ya ha tenido 6 pérdidas importantes. El capítulo 3 dice, perezca el día en que yo nací, el día en que fue dicho es concebido varón. Si a Dios pudiera descargar su mano, ¿por qué permitió que yo saliera de la matriz? Son momentos difíciles. Pastor, hay 2 cosas que nos pueden ayudar grandemente en los momentos de lo inesperado y de los cambios. Número 1, nuestra confianza en que Dios está al control de todas las cosas. Pero también la preparación para lo inesperado. Por ejemplo, a ti te hacen ¿cómo se dice? Un ensayo de cómo actuar cuando va a ocurrir un terremoto. Entonces van y te hacen un simulacro, es la palabra. Entonces les dicen, cuando suene una sirena, ya todos saben que no deben correr. Sabe que cuando la gente se prepara para eso, sabe cómo actuar. Correcto. Y en el momento en que ocurre lo inesperado, el desastre, se manejan de una manera cuerda y se matan menos. Pero cuando la gente no sabe cómo actuar, se tira y se matan y se pisotean y son más los muertos por el desastre entre ellos mismos que realmente por el desastre. Así que si yo preparo mi mente para lo inesperado y le pido al Señor, ayúdame a actuar con cordura, confiando en ti, ayúdame a recordar que tú tienes el control, pero ayúdame también a tener mi vida, mis finanzas, mi hogar ordenado, de tal manera que yo pueda estar preparado para las cosas difíciles, será más fácil vivir o sobrevivir en los momentos de la crisis. Y yo destacaría, pastor, además que Job en su momento más difícil, cuando quedó allá en ese abismo de desesperación, Dios lo seguía amando como siempre. Dios nunca cambia el amor por sus hijos. Y de allí lo rescató hasta que al final él dijo, yo sé que mi Redentor vive, aunque Él me matara, en Él esperaré, ¿no? ¿Cómo poder llegar a tener esa fe y esa disposición? Nada traje al mundo, nada me llevo. Y aunque la esposa le dice, maldice a Dios y muérete, él se mantiene firme. La Biblia es un libro que nos habla permanentemente de la forma como Dios está conduciendo el universo.
Y por eso aparecen ahí dos historias más, la de Abel y la de José. Y de José. Que en un momento dado son arrancados de su tierra o que tienen que pasar por momentos de crisis, incluso de asesinatos y de momentos duros en la vida, pero tenían un Salvador en quien confiar y sabían que esa mano poderosa del Señor se metía para arreglar lo aparentemente inarreglable o imposible. Dios permite que algunas circunstancias ocurran en nuestra vida, pero al final, el final es glorioso. El de Job fue glorioso, el de José también, y también el del otro personaje finalmente Abel. va a estar con el Señor en el cielo, Abel, ¿no? Es hermoso. El final es hermoso. Encontrar que la palabra del Señor me dice, siempre te ayudaré. En los días en que me porto mal, en los días en que llueve, en los días en que tengo pérdidas, en los días en que le doy la espalda a Dios, en toda circunstancia buena, incorrecta, mala, el Señor me dice, no te preocupes, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso eso. ¿No nos da eso una bendita seguridad al estudiar esta lección? Dios estará conmigo. Y lo que se salga de control, todavía Dios estará al control de ello. Bueno, y de lo inesperado vamos a las transiciones. Un hombre del cual la Sagrada Escritura dice, eso lo dice Hechos 9:1, Saulo de Tarso respirando amenazas y muerte, terrible perseguidor, pidiendo órdenes para perseguir a los cristianos. ¿Cómo es que ocurre esa transición, ese cambio? El Señor es misericordioso y es poderoso para traernos de la vida que estamos llevando a la nueva vida que Él quiere permitirnos. Y esas transiciones a veces son duras. Pastor, los cambios y los crecimientos son dolorosos. Cuando un jovencito de 8 o 10 años está creciendo, le dice a la mamá, mamá, me están doliendo los huesos, me está pasando alguna cosa. El crecimiento produce eso. Y sabe que no es fácil. A ti te dicen, bueno, hoy te tienes que ir a vivir a la China. Y eso no es fácil. Pero Dios lo hace porque no quiere que vivamos en un status quo. No quiere que vivamos allí, encalambrados o muertos, sino que vayamos de triunfo en triunfo, de fe en fe, de experiencia en experiencia. Y esa fue la experiencia de Pablo, de estar creyendo que lo sabía todo y que todos debían morirse, los que no creían como él, a un hombre ahora que es amable, que es compasivo, que es misericordioso y que se dedica a visitar en ese tiempo todo el mundo conocido para levantar iglesias y mostrar a Cristo como el único medio de salvación. Pastor, y aquí tenemos que hablar que el plan de la salvación es eso, transformar vidas, hacerlas nuevas criaturas. Allá al otro lado puede haber alguien que está luchando, que de pronto piensa que para él no es la salvación. ¿Qué podríamos decirle a él? Familia, amada, amigos que nos escuchan, usted puede estar seguro de 3 cosas. Número 1, que Dios te ama y que su amor nunca cambia. 2, que Dios tiene el control del universo y de tu vida. Y número 3, que Dios conoce tu futuro y quiere lo mejor para ti. Habrá cambios, habrá cosas inesperadas, habrán transiciones, pero el Dios del universo está al control. Me gusta mucho la expresión del profeta Daniel en el capítulo 2, donde dice el Señor, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con Él mora la luz. Hay alguien que tiene el control del universo y de tu vida y Él sabe guiarte. Alabado sea su nombre. Cuando uno mira el caso de Saulo de Tarso entiende que hay poder en el Señor para cambiar. Este es un perseguidor, pastor. Quizás alguien luche porque tiene un esposo, una esposa que no son convertidos, que no quiere saber de Dios. Dios puede propiciar circunstancias que los cambien. Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y los que trabajamos como consejeros o como predicadores, sí que somos testigos del poder transformador de Dios. En esta semana nomás, hemos tenido la ocasión de vivir en algunos barrios acá en la ciudad donde vivimos, donde hay una cantidad de gente con problemas, pero han entrado a formar un club que se está formando en la iglesia, un club de jóvenes, y es impresionante lo que está ocurriendo con esa juventud y cómo esos padres ahora vienen a decir, ¿qué le hicieron a mi hijo? Yo quiero conocer qué pasó, yo necesito que me den eso, y eso es una persona, se llama Jesús.
Él toma los corazones como el de Saulo y los convierte en personas diferentes, amables, corteses, cariñosas, porque Dios se deleita en transformar para bien. Y Saulo de Tarso experimenta ese cambio en un momento en que ocurren grandes cosas. Esas emociones, esos pensamientos transformados para convertirse en el campeón de la verdad. El apóstol dice luego que está persuadido de que el que comenzó la obra en él la terminará. En el mundo siempre habrán cambios, pero Dios comenzó y Dios termina. Él no deja ninguna obra inconclusa. Yo me imagino, por Si ejemplo, le permitimos, ¿no? los cambios grandes que ha habido en el mundo, como por ejemplo el diluvio, cómo sería la vida de Noé y su familia al bajarse y encontrar que no había ni siquiera una ramita por ahí de qué comer y empezar esa vida nueva. Dios quiere llevarnos a experiencias nuevas. Saulo lo vivió, Abel lo vivió, José lo vivió y usted y yo lo estamos viviendo. Pero hay un Dios por encima de todas las cosas y Él tiene el control. Él comenzó y Él termina. ¿Podríamos decir que tendencias heredadas o cultivadas pueden cambiar? Por supuesto que sí, no solamente porque el Señor nos ha dado una voluntad para tomar decisiones, ojo con eso. A veces queremos que todo vaya ocurriendo cuando realmente gran parte de los cambios que ocurren en la vida ocurren por las decisiones que tomamos. Así que tenemos que ser fuertes y pedirle al Señor que santifique nuestra voluntad para que con discernimiento o sabiduría espiritual podamos tomar las mejores decisiones en los cambios que ocurren en la vida. Esta lección tiene temas que podríamos tener que tomar buen tiempo. Pero hay uno aquí muy importante, además de lo inesperado, además de esta transición, vienen las interacciones. Nadie es una isla. Pastor, nadie vive para sí y nadie muere para sí. Pero en este asunto de las interacciones, yo toda la vida influyo sobre los demás y los demás influyen sobre mí. Ahí hay que hacer un equilibrio. Yo no puedo permitir que los demás influyan para mal. Yo tengo que recibir lo que me sirve y lo que me ayuda. Pero aquí hay un elemento muy importante y es tomar decisiones en la vida. Señor, yo he decidido hablar siempre la verdad. Yo he decidido no usar malos hábitos como vicios que me hagan daño. Yo he decidido elegir mis amistades. Yo he elegido hacer mi culto toda la mañana. Yo he elegido ir a mi iglesia todos los sábados. Esas elecciones, en medio de mi interacción, me ayudan a permanecer firme sin que me muevan de la verdad donde Dios me ha colocado. Y pastor, tenemos que luchar porque de pequeños queremos vivir solitos, aislados, ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha ido, pero aquí se destaca la transformación que hubo en los discípulos por la gracia del Señor. Llegaron de orgullosos y egoístas a amables, de temerosos a valientes. Empezó a haber en ellos un ambiente de cortesía, de cordialidad, tenían un nuevo corazón. ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? Esta lección es importante y es además el principio, las primicias de todo un tópico que ustedes no pueden perderse. Así que muchas gracias por acompañarnos, pastor, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Para todos los amigos, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ninguna condenación hay para los que andan según el Espíritu. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.